Un memorando desclasificado del presidente Kennedy exige a la CIA compartir su inteligencia sobre ovnis con la NASA, fechado solo 10 días antes de su asesinato. ¿Podría esta carta explosiva ayudar a resolver uno de los asesinatos más impactantes de la historia? Fue un crimen presenciado por cientos de personas y es natural que sus observaciones difieran. Muchas personas creen que Kennedy había hecho poderosos enemigos, incluso la CIA, y que ellos fueron los responsables de su asesinato. Las teorías de conspiración que vinculan a la CIA con la muerte de Kennedy están bien documentadas, pero en 2010 emergió un sensacional memorando desclasificado del gobierno que algunos pensaron proporcionaba nuevos posibles motivos para la implicación de la agencia en el asesinato. Un documento escrito por el propio Kennedy 10 días antes de que fuera asesinado había redactado una carta a la CIA solicitando que todos los documentos sobre ovnis fueran liberados a él. En la carta, el presidente también ordena a la agencia compartir sus archivos secretos sobre ovnis con la NASA. Dice a la CIA: compartirán esta información sobre estos desconocidos, que significa ovnis. Comparten esto para que los directores de misiones de la NASA sean asistidos en la asunción de sus responsabilidades defensivas. La fecha de la carta es intrigante. Uno tiene que preguntarse si hay una correlación en este corto periodo de tiempo entre el envío de la carta y el asesinato, siguiendo el incidente de Roswell, donde supuestamente se estrelló una nave extraterrestre. La CIA estableció un grupo encubierto para monitorear la actividad de ovnis en Estados Unidos y en el extranjero durante los años siguientes. Documentó y catalogó miles de avistamientos. De repente se les solicita compartir información con otras agencias. Eso es algo que a la CIA nunca le gusta hacer. Ahora tenemos que hacer preguntas. ¿Fueron las indagaciones de Kennedy con la CIA sobre ovnis motivo de alarma o incluso posiblemente de asesinato? Esta sugerencia no convence, pero para la CIA, la carta de Kennedy podría también contener una segunda amenaza mayor. Este documento también habla sobre un programa de cooperación con la Unión Soviética en el espacio. Esencialmente instruye a la CIA a iniciar un programa de intercambio de datos con la Unión Soviética. La solicitud sigue un discurso que Kennedy dio en la ONU, donde incluso sugiere que colaborará con los rusos en el mayor premio del espacio, una misión tripulada a la Luna. Así pues, en la década de los 50 circulan rumores sobre la formación de un grupo ultrasecreto compuesto por 12 personas encargadas de tratar asuntos extraterrestres, especialmente después del incidente de Roswell. Se afirma que esta enigmática agrupación incluía a destacados científicos, políticos y figuras militares. La historia se remonta a 1984, cuando el investigador de ovnis, Jimmy Landera, recibió un rollo de película de 35 milímetros por correo que contenía los famosos documentos secretos Majestic 12. Estos documentos supuestamente incluyen un memorando del presidente Harry Truman autorizando la operación Majestic. La controversia se profundiza con el documento de información Eisenhower, fechado el 18 de noviembre de 1952, que enumera a los presuntos miembros de Majestic, incluyendo figuras destacadas como el almirante Roscoe Hillenkoetter, el doctor Vannevar Bush y el general Twining. Es importante destacar que este período coincide con la Guerra Fría, marcada por crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el desarrollo de armas nucleares y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos detallan procedimientos para el manejo de seres extraterrestres vivos, ovnis estrellados y restos de alienígenas. Lugares clave mencionados en los documentos incluyen el Área 51, la instalación S-4 y el Laboratorio Azul. En 1960, John F. Kennedy se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Mientras el país celebra a este astro ascendente de la política, pocos fuera del círculo íntimo de Washington, D.C., conocen la medida en que Kennedy lidia en silencio con el peligro que Eisenhower había descrito vagamente en su discurso de despedida, un peligro que algunos dicen estaba relacionado con secretos gubernamentales sobre la tecnología OVNI y el Área 51. Debemos prevenir la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial desastroso alzamiento de poder en malas manos existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Un año y medio más tarde, la crisis de los misiles de Cuba llevó a Estados Unidos
al borde de la guerra nuclear con la Unión Soviética. A pesar de la negociación secreta de Kennedy con Moscú para evitar la guerra, las tensiones seguían siendo altas. Kennedy entendió que esto nunca podría suceder de nuevo, que tenía que desarrollar una nueva relación con la Rusia soviética para evitar que estos dos países llegaran literalmente al borde de la Tercera Guerra Mundial. Para lograr este objetivo, Kennedy emite en secreto un memorando solicitando una cooperación más amplia entre Estados Unidos y la URSS en el espacio exterior, incluyendo la cooperación en programas de aterrizaje lunar. El memorando está fechado el 12 de noviembre de 1963. Creía que las diferencias entre América y la Unión Soviética podrían resolverse de manera pacífica y sentía que la forma más fuerte de demostrarlo a todos era cooperar en un área donde tenían capacidades únicas e intereses mutuos, como era la exploración conjunta de la Luna. El detalle en la audaz iniciativa de Kennedy también significaba compartir secretos clasificados sobre ovnis. Kennedy se enfrentó a la comunidad de inteligencia y existía un problema definitivo en la interpretación del fenómeno ovni y cómo manejarlo. Su principal problema era que se percibía como poco fiable para el establecimiento de seguridad nacional en una variedad de frentes, incluido el tema ovni. Esta idea de colaboración en el programa espacial claramente activó alarmas con MJ-12 y algunas partes de la administración, y la preocupación era compartir tecnología alienígena con los soviéticos. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Eso fue lo que el Estado de Seguridad Nacional, la CIA, MJ-12, absolutamente no podían tolerar. La idea de compartir datos sobre ovnis con los rusos era un gran problema. La autenticidad de los documentos de MJ-12 es considerada sospechosa por historiadores convencionales, pero para los investigadores de ovnis, este documento de 9 páginas es explosivo. La primera página se refiere directamente al presidente. A cada presidente se le da un apodo de algún tipo, y esto es por razones de seguridad. Y Lancer es absolutamente John F. Kennedy, y de esta manera hablan de él. Como deben saber, Lancer ha hecho algunas preguntas sobre nuestras actividades, las cuales no podemos permitir. Este fue un conflicto clásico entre el presidente y la comunidad de inteligencia, y se mostraba estar más allá del control de cualquier presidente. Y quizás la página más escalofriante del memorando quemado indica que cuando las condiciones se vuelvan no propicias para el crecimiento en nuestro entorno, y Washington no pueda ser influenciado más. El clima carece de cualquier precipitación. Debería estar húmedo. Esa es una vieja frase soviética. Trabajo húmedo significa que es cuando matas a personas de manera encubierta. Es una forma muy cuidadosa de describir que si Kennedy no juega bien muy pronto, tiene que ser eliminado. Así que, obviamente, lo que debió haber pasado es que Kennedy comenzó a preguntar sobre alienígenas, grises, ovnis, todo el asunto. Y MJ-12 tomó una votación y decidió que teníamos que deshacernos de este tipo. Si el memorando quemado es auténtico, como creen los expertos en ovnis, el conflicto entre Kennedy y aquellos en posesión de secretos sobre ovnis dentro de nuestro gobierno estaban en curso de colisión. Según los investigadores de ovnis, desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense ha conocido innumerables avistamientos y encuentros de ovnis que probablemente fueron causados por seres extraterrestres. Sin embargo, cada presidente ha prohibido la divulgación excepto uno: Kennedy. ¿Podría su deseo de divulgar secretos relacionados con el fenómeno ovni haber preparado el escenario para una confrontación grave? Algunas personas podrían haber llegado a cualquier extremo para evitarlo. La autenticidad del memorando es muy debatida. Los investigadores de ovnis dicen que hay señales reveladoras que prueban que es genuino, que las marcas de quemaduras pueden ser fabricadas. Está bien, hay formas en que puedes simular un incendio, pero si miras los patrones en las marcas de quemaduras en estos documentos, puedes ver que parecen haber estado en una serie en un montón que fue salvado de un incendio. Además, se realizó un análisis que muestra que la tinta roja en estos documentos fue hecha de un pigmento que era prevalente en la década de 1960. James Angleton fue una de las personas más poderosas en la agencia durante unos 20 años y parece ser el que autorizó este memorando en particular. Y como jefe de contrainteligencia, tienes que neutralizar las amenazas percibidas que vienen en tu dirección desde cualquier dirección, los soviéticos, por supuesto, pero también, si es necesario, el presidente mismo. Este fue un conflicto clásico entre el presidente de Estados Unidos y el Estado Profundo, aunque se había salido completamente de control
y una batalla fuera de control entre el presidente y el Estado profundo sobre los secretos de ovnis. Hoy en día, muchos creen que la CIA estuvo involucrada, aunque sea indirectamente, en una conspiración para matar a Kennedy. De hecho, en 1978, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos publica 2 bombazos. 1. La evidencia acústica científica establece una alta probabilidad de que 2 pistoleros dispararon al presidente. Y 2. El comité cree que el presidente Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración. Kennedy se enfrentó a la comunidad de inteligencia y existía un problema definitivo en la interpretación del fenómeno ovni y cómo manejarlo, como era la exploración conjunta de la Luna. Su principal problema era que se percibía como poco fiable para el establecimiento de seguridad nacional en una variedad de frentes, incluido el tema ovni. El presidente Kennedy tenía el deseo de compartir con el pueblo estadounidense alguna de la información más altamente clasificada que tenemos sobre ovnis y extraterrestres. Por salvaje que suene, hay teorías de que el gobierno pudo haber estado involucrado en el asesinato de Kennedy, y si ese es el caso, eso sería muy desgarrador. Si estos documentos son auténticos, las implicaciones son realmente profundas. Es que las personas que están manejando el secreto de los ovni han considerado tan importante que nunca deben perder el control sobre esa narrativa y sobre esa información. Nada puede interponerse en ese camino. Todo lo que lo amenaza debe ser eliminado. Es como si hubiera 2 historias separadas. Esa es la historia oficial. Y luego está la historia secreta, lo que realmente ha estado sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial a través de la Guerra Fría y hasta el día de hoy. Y la única forma de resolver estas 2 historias separadas es que el gobierno finalmente divulgue toda la información que tiene sobre el fenómeno ovni.